Buenos días a todos quienes nos están viendo. Estamos hoy en el quinto capítulo del territorialdetalle.re, en el cual hablamos sobre temas de regeneración urbana sobre todo. Hoy nos encontramos con Usina de Innovación Colectiva. Ellos son una iniciativa cultural que nace de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República de Uruguay y surgen con el objetivo de dinamizar el campo de las disciplinas vinculadas a la arquitectura, el diseño y el paisaje y la ciudad, mediante la generación de instancias que fomenten el intercambio, la reflexión, la difusión y la producción en esta área. Ellos pretenden constituirse como una plataforma múltiple y abierta a trabajos de investigación, productos, actores, capaz de establecer vínculos inéditos y procesos creativos que impulsen construcciones colectivas. Entonces, yo los voy a dejar con 3 de los 5 integrantes que son ustedes, ¿cierto? Sí, somos 5 los coordinadores y el equipo somos 9 ahora. Ah, perfecto. Entonces ellos nos van a contar la experiencia de su trabajo que están desarrollando. Pues, ¿podemos compartir pantalla? Sí, dale nomás. Perfecto. ¿Ahí se está viendo? Sí. Bueno, ahí se está viendo. Primero agradecer a Felipe, a Germán, a todo el equipo del Territorio al Detalle, a la Escuela de Talca, que es una escuela muy amiga de nuestra institución, de nuestra Facultad de Arquitectura de Uruguay, por el espacio y por darnos la oportunidad de compartir nuestro trabajo. Nosotros, como decía Felipe, somos de la Usina de Innovación Colectiva. Estamos armando una publicación ahora y también en base a esta invitación estuvimos también un poco repensando cómo presentarnos por todo lo que estuvimos viviendo este último año. Esto está en construcción, entonces siempre estamos un poco cambiando la definición de lo que somos. Como decía Felipe, nos entendemos como una plataforma cultural. Venimos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República, que eso nos parece muy importante, es la única y la más grande universidad pública del Uruguay. En Uruguay hay 2 lugares donde estudiar arquitectura, es esta universidad pública y por otro lado una universidad privada más pequeña, y salir de este lugar para nosotros es algo muy importante. Nuestro objetivo interno con la facultad es dinamizar el campo de las disciplinas vinculadas a la arquitectura, el diseño, el paisaje y la ciudad, ya que la facultad tiene más carreras aparte de arquitectura. Históricamente era solo arquitectura, pero ahora tiene varias áreas del diseño, del paisajismo y tal. Entonces, tender puentes entre todas estas disciplinas para nosotros es muy importante, tanto para adentro como para afuera de la facultad. Pero no solamente eso, sino lo que buscamos es constituir un laboratorio desde la universidad pública y desde la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo hacia afuera y que se vincule con la sociedad, con la ciudad y que construya ciudad. Por eso también nos entendemos como un laboratorio de espacios públicos que busca construir a la vez otras universidades, otras instituciones, otras pedagogías y otras comunidades. Bueno, cuando nos pusimos a pensar sintéticamente qué es lo que hacemos, activamos espacios y edificios emblemáticos que están en desuso, históricos y por lo general polémicos de Uruguay, para experimentar nuevas formas de vivir de formas distintas los procesos de transformación de la ciudad, ¿no? Que a veces parece que siempre van como hacia un mismo lado, pero que creemos que desde nuestro rol como diseñadores o arquitectos, etc., y desde la universidad pública tenemos que cuestionar y proponer alternativas. Entonces, para cada caso diseñamos espacios, o sea, nos preocupa mucho diseñar el propio espacio, pero a la vez entendido siempre con una programación que lo va a activar y con una vida que se va a generar, y a la vez con una comunicación que le va a dar sentido. Entonces entendemos que todo ese proyecto es un proyecto en conjunto. Entonces partimos de que la idea de que la arquitectura y el diseño no son solo obras terminadas, como decía, sino que son procesos que pueden posibilitar la vida, ¿no? Entonces eso para nosotros es fundamental. También la pueden negar, obviamente, porque la arquitectura también genera violencia, pero nos parece que no solamente son objetos o formas, sino que el vínculo con la propia vida es para nosotros fundamental. Buscamos generar alianzas a diversas escalas, tanto interinstitucionales, para nosotros eso es muy importante porque venimos de una institución gigante, entonces cómo esa institución se vincula con otras instituciones para generar cosas nuevas y emergentes es un gran desafío, y a la vez alianzas con otras
con otras colectividades, organizaciones, personas, artistas, colectivos, para generar lo que a veces denominamos alianzas imposibles, desde las que puedan surgir también cosas nuevas y radicales. A la vez, como dije antes, creemos en la comunicación como la construcción del común. Para nosotros es muy importante cuidar la comunicación, que a veces es algo que en el mundo del diseño se vuelve como muy críptico o muy endogámico. Para nosotros hacer que las cosas sean entendibles es parte de la generación de la comunidad. Y a la vez creemos en la potencia política de la celebración. O sea, siempre intentamos generar ambientes, espacios y programaciones que sean festivas, que celebren, a la vez que cuiden, ¿no? Espacios de cuidados. Y desde ahí nos proponemos generar formas de aprendizaje nuevas. Y intentamos que siempre con los invitados que haya, con la programación, abordar temáticas que entendemos urgentes para el mundo, para el planeta, o para nuestro contexto latinoamericano o uruguayo, buscando visiones críticas y radicales. Y siempre como desde el pensar y hacer, ¿no? O sea, con esa voluntad. Nosotros surgimos de un proyecto anterior, que fue en el 2018, éramos 5, de los cuales 4 continuamos trabajando juntos, que somos Jimena, Sergio, yo y Fede, que fuimos los curadores del pabellón de Uruguay en la Bienal de Venecia, que eso en Uruguay se realiza por concurso todos los años, entonces tuvimos la oportunidad de ser los seleccionados, estuvimos en Venecia, fue una experiencia increíble, no solamente de curaduría, sino también de conocer otros ámbitos y de conocer ámbitos de producción y de difusión y comunicación de la arquitectura mucho mayores a los nuestros. Y trabajamos con un proyecto que se llamaba Prison to Prison, que tenía que ver con el mundo de las cárceles y la arquitectura, al que le tenemos mucho cariño, que después lo seguimos desarrollando durante 2 años más, pero que nos consolidó como colectivo y estableció un vínculo con la Facultad de Arquitectura. Entonces, por ciertas situaciones que se fueron dando, había un nuevo decano, que todavía sigue siendo, que es Marcelo Danza, que también es como muy amigo de la Facultad de Talca. Él, de su propuesta de decanato, estaba como muy interesado en trabajar con la dimensión cultural de la arquitectura y el diseño, entonces nos invitó a consolidar este proyecto que era la usina, ¿no? Entonces, con todo el expertise que habíamos como generado en este otro proyecto, lo pudimos volcar en esto. Como no sabíamos muy bien cómo empezar, bueno, me olvidaba decir que el equipo después fue creciendo, se sumó Eduardo, que viene del mundo del diseño y de la ilustración, para el convenio que firmamos con el Ayuntamiento de Montevideo el año pasado, y luego Cami, Belu y Paula, que son nuestras pasantes de distintas áreas del diseño, cada una como con su perfil, y que entre todos nos complementamos y somos un equipo ahora de 9 personas en la usina, que estamos muy contentos del equipo que se formó, y estamos respaldados obviamente por un comité académico de docentes de todas las carreras de la facultad y por todo el equipo de la Facultad de Arquitectura. En el 2019, cuando comenzamos a trabajar, veníamos como de un contexto que entendíamos que era muy endogámico, que no se comunicaba entre sí, que nadie conocía lo que estaba haciendo el otro. También al ser una única facultad que es muy gigante, no genera como diversidades a veces. Entonces, frente a eso nos proponíamos reaccionar generando lo que le llamamos el primer Festival de Arquitectura, Diseño y Ciudad del Uruguay. Después, en el 2020, tuvimos otra oportunidad de ocupar otro espacio público, que era el Dique Maguá, que ahora se los vamos a mostrar, y gracias a todas esas experiencias, en el 2021 y 2022, desarrollamos un proyecto que se llama Usina Modelo, que es lo que vamos a comentar con mayor profundidad. Como para ubicarnos, esta es la ciudad de Montevideo, en el punto rojo está la Facultad de Arquitectura, que es un posicionamiento bien céntrico, pero como más vínculo con la costa. En el 2019 estuvimos trabajando en este punto verde, en el 2020 aquí sobre esta costa, y ya en el 2021 y 2022 nos metimos mucho más para adentro en la ciudad y mucho más lejos de la costa, en una zona que es como más media de la ciudad, no es periferia, pero tampoco es una centralidad de la costa, sino que es una centralidad más geográfica, porque está en realidad en el centro de la ciudad, porque es una ciudad muy, muy expandida. En el 2019 lo que hicimos fue este festival, proponer hacerlo en un espacio que no se había abierto durante muchos años, que es la ex estación central de trenes de Montevideo. Los trenes dejaron de funcionar, la estación quedó en desuso, entonces nadie podía entrar. Yo nunca había entrado, por ejemplo, por años. Entonces, combinar
abrir un espacio para que la gente, de que todo el mundo lo quería conocer, lo pueda conocer, y tener una actividad pública de la Facultad de Arquitectura, generó que mucho público se interese por el espacio. Entonces eso ya empezó a generar sinergias y atractores que no solamente eran para el público interno de la universidad, sino que era para todo el mundo, y eso empezó a hacer que se empiecen a generar puentes entre personas y colectivos que no se conocían. Bueno, el contexto era un poco esto que contábamos, mucha gente trabajando por separado, pero nadie un poco sabiendo lo que estaba haciendo el otro. Entonces organizamos una convocatoria como para tener un panorama general de todo lo que se estaba produciendo en Uruguay, a la que se presentaron como 300 proyectos, de los que se hizo una gran selección como de 180, y con todo eso se generó una exposición. La exposición, como que también nos interesa explorar con distintos formatos de comunicación, la basamos en videos, o sea, no era una exposición de paneles y de impresos y tal, sino era algo que todo el tiempo se movía, que cambiaba, que iba muy rápido, y lo que nos propusimos era el concepto este de atravesar las pantallas. Las pantallas eran pantallas gigantes que estaban en los andenes de los trenes, que eran muy altas y que tenían el formato de un celular, y que reproducían como si fuesen story, ¿no? Entonces era un poco que todo el mundo sabe lo que está haciendo el otro porque vio una story, pero de repente nunca le habló, ¿no? Entonces atravesar las pantallas para nosotros era combinar por un lado estas pantallas verticales que mostraban la producción, pero a la vez generar una plaza horizontal de encuentro entre esas pantallas. Entonces en la plaza se generaron eventos, workshops con distintos invitados, distintos perfiles, y después que se complementó con, bueno, esta fue la inauguración. Estos fueron algunos de los talleres que, como decíamos, nos interesa mucho como pensar desde el hacer, con una exposición sobre el edificio histórico que lo organizó el Instituto de Historia de la Facultad, que fue muy linda con los planos, y después un ciclo de conferencias que tuvimos 10 invitados internacionales. Acá está Ana Puig-Janer, que vino de Barcelona, y que generó como un ambiente como de intercambio súper rico. En esta imagen anterior poníamos esto, que era el proceso de montaje, porque para nosotros fue muy importante empezar a entender un poco de esto, la producción de eventos, que Jimena ya sabía un poco de eso, porque viene como de ese mundo, Fede y Sergio sobre todo con el mundo de la arquitectura, pero entre todos empezar a entender este proceso, que también implica el proceso de compra de materiales a través de la facultad, etcétera, como que nos fue dando una expertise que parece que a veces nadie lo comenta, pero que al final termina siendo fundamental. Después de esta experiencia, organizamos una publicación que la lanzamos en la facultad para volver a estar en el edificio, que fue también un evento muy lindo, en la que se reunía todo lo que había pasado. Y en el 2020 nos invitaron, ahí ya vinculándonos con el Instituto de Teoría y Urbanismo de la facultad, con la Intendencia, que es el Ayuntamiento de Montevideo, y el Ministerio de Industria, Energía y Minería del país. O sea, que empezamos ya a vincularnos con instituciones del gobierno y a empezar a entender cómo poder generar innovación y emergencia desde este vínculo institucional, que a veces parece que es difícil, en un espacio que estaba en disputa, un espacio que está sobre la costa, que tampoco nadie había podido entrar por décadas, nosotros tampoco habíamos podido entrar, que había sido muy polémico por una propuesta de generar un puerto privado, hubo organizaciones sociales que se resistían, después se organizó un concurso. Entonces lo que nos pareció en conjunto con estas instituciones fue abrirlo para poder debatir, se presentaron las propuestas que habían ganado el concurso, entonces se generó como un ambiente, primero de acercarse, de reconocer el espacio y a la vez de discusión. Fue como un evento más corto y más concreto, pero que también nos permitió empezar a vincularnos con estas otras instituciones, y desde aquí es que sale el vínculo con lo que después terminó siendo el proceso con el mercado modelo. Esto surge un convenio que se firmó entre la Intendencia de Montevideo y la facultad de nuestra, que establecía un vínculo para trabajar en este espacio, que es el mercado modelo, que es el mercado de intercambio mayorista de frutas y verduras, que funcionó por 85 años en Montevideo, que es este edificio gigante. Se fundó en el 37, acá lo podemos ver. Acá se ve al fondo la bahía de Montevideo, toda la ciudad, y el espacio es como un espacio muy conocido, muy emblemático, y también como muy disputado, que sale siempre en la prensa y tal. El edificio histórico es gigante, después vamos a verlo con más detalle, tiene una escala para Uruguay muy, muy grande, pero después se le sumó por distintas circunstancias en las décadas siguientes unas naves industriales que también son muy grandes, que son estas de acá, este espacio de acá, otro espacio por acá, lo que le da en total 5 hectáreas de espacio, más un sótano gigante
de 1,5 hectáreas, todo como dedicado al intercambio de frutas y verduras, que por un tema como de logística contemporánea, todo esto dejó de funcionar. Se trasladó todo esto a las afueras de Montevideo, a un polo logístico nuevo, entonces el espacio quedaba sin sentido, y a la vez hacía que el barrio, que incluso el barrio a veces toma el nombre que se llamaba Barrio Mercado Modelo, también pasase a estar, digamos, como en duda su propio futuro. Entonces esto como que pasó a estar en la boca de todos, y trabajar acá pasó a ser un gran desafío. Entonces, bueno, esta es una foto histórica de cuando se fundó el mercado, una arquitectura Art Deco típica del Uruguay de los 30. En ese momento la ciudad no existía hasta este lugar, o sea, llegaba como hasta el borde, después la ciudad como que lo terminó rodeando, y esta era un poco como el paisaje interno del espacio, ¿no? El área del medio tiene 14.000 metros cuadrados, estaba subdividido por rejas, como si fuesen jaulas, y dentro de cada una, cada operador intercambiaba frutas y verduras. Un ambiente que funcionaba de noche, que funcionaba con el horario invertido, ¿no? 3 de la mañana, 5 de la mañana, muchos camiones, o sea, como un tipo de urbanidad que tampoco era como muy que invitase a todo el mundo, ¿no? A acercarse, pero que igual hacía que haya como mucho movimiento en el barrio. Bueno, esto era un poco el paisaje cuando estaba funcionando, y este es el paisaje que nos encontramos, porque la Intendencia, al saber que el espacio se iba a vaciar en marzo, nos invitó desde 5 meses antes a empezar a pensar juntos un proyecto para el momento de transición. Nuestra propuesta era pensar el entre, no un proyecto a largo plazo o a mediano plazo, sino el momento en que deja de estar con su funcionalidad habitual y queda en un entre que nadie sabe muy bien qué es. Pensar ese entre desde el proyecto, pensar ese entre como un tiempo que tiene que tener sentido, para nosotros pasó a ser fundamental, y creemos que la apuesta de la Intendencia por eso es algo que no es tan habitual, pero que funciona muy bien. Este es el paisaje del día de la mudanza, había como un ambiente como medio lúgubre, como medio tenso, cosas que empezaban a quedar tiradas, todo el mundo llevándose lo que había comprado durante años y acumulado, muchas frutas tiradas, etcétera, un paisaje medio desolador, y partir de acá para pensar algo que invite, que genere un espacio público y que invite al encuentro era como un gran desafío. Después el proceso de limpieza empezó de a poco a cambiar la cara, y bueno, este es el desafío que se nos planteó. Para nosotros como diseñadores y arquitectos fue un desafío, porque nosotros tenemos que pensar siempre el futuro, entonces creemos que era una oportunidad para compartir con toda la comunidad creativa, a la vez esta transformación de un nodo logístico a lo que para nosotros tenía que ser un nodo cultural, que irradiase cultura e innovación colectiva desde este polo. Era un gran desafío acercar a la gente a este espacio al que nadie quería ir. Y por otro lado, un lugar para reencontrarnos, como con muchos colectivos y actores distintos, universitarios, del barrio, de la comunidad creativa, y a la vez para nosotros es fundamental esto que veníamos diciendo, de generar un vínculo entre dos instituciones y desde ahí poder generar una emergencia, ¿no? Entonces, ahora ya le doy pie a Sergio. Lo primero que hicimos fue, cuando apenas se dio la mudanza, para dar unas señales de presencia y de que el espacio estaba transformándose y que no había quedado ni un minuto en abandono, fue generar unas instalaciones que después con la pandemia al final quedaron un poco truncadas, digamos, pero la idea era que ya empezasen a activar con espacios públicos en el perímetro de estas 5 hectáreas. Hicimos esta tribuna, hicimos una rampa desde la que se podía mirar desde afuera el espacio que estaba empezando a transformarse, y los activamos como para empezar a emitir, ¿no? Que este espacio no sé qué es mudo, empezar a emitir desde aquí información, ¿no? Información que era distinta a la que estaba emitiendo antes. Entonces hicimos una serie de videoclips con colectivos y artistas emergentes y del barrio. Esta es una comparsa de candombe que estuvo trabajando en la tribuna con este videoclip. Después, ella es Nomusa, que es una artista muy joven, emergente de Uruguay, que nos parece increíble, que también estuvo trabajando y haciendo este videoclip de una canción de ella en la rampa y en un espacio que ya estaba como empezando a quedar limpiado, o sea, en un proceso de demolición, que es Campo, que ahora es el que lo va a presentar. Y después este es Gula, que es un hip hopero del barrio, que también grabó este videoclip en el espacio interior cuando ya estaba vacío. Entonces se empezó a dar una transformación, se empezó a emitir información diferente. Ahora va a hablar Sergio. Un poco como decía Diego, digamos como que el siguiente desafío era abrir un espacio público, dar como una primera señal de transformación
pero ya con una escala mucho mayor, digamos, de las intervenciones estas anteriores, que fueron como esas primeras señales que se daban en el perímetro del mercado, como para, digamos, poder empezar a tener un encuentro de toda la ciudadanía con el nuevo uso, ¿no? Y en realidad este es un espacio, digamos, como que ya pertenecía en algún sentido a Montevideo, pero como explicaba Diego, como con otros usos, y que la usina en realidad se plantea redefinir, digamos, en sus usos, utilizarlo como una plataforma de prueba también, para encontrar, digamos, nuevos espacios públicos en la ciudad de Montevideo y entendemos nosotros también como en las ciudades latinoamericanas, ¿no? Porque este es un espacio público que, digamos, que en su forma de uso, en su proceso también de desarrollo, de cómo se fue gestando, digamos, el proyecto, y sobre todo también en sus recursos económicos, está muy ligado, digamos, a las lógicas de nuestras ciudades latinoamericanas. Entonces, para nosotros era importante, digamos, construir este nuevo espacio teniendo en cuenta un poco el contexto con el cual estamos trabajando. Como decía Diego, el mercado tiene un valor simbólico muy, muy importante para la ciudad de Montevideo y también muy fuerte para el barrio. En realidad, esta dinámica de gran energía que generaba el mercado, por momentos también era una barrera para que el propio barrio pudiera interactuar con esa facilidad, ¿no? Entonces, para nosotros este era digamos, el primer paso de poder abrir ciertamente con un programa de espacio público parte del mercado al barrio. Campo en realidad se estructura, sería como la espalda del edificio central, es la parte amarilla y verde que se indica ahí en pantalla, y en realidad este gran espacio está construido, digamos, por el edificio central, que es el mercado, una parte triangular digamos, que se fue transformando en los años y se fue construyendo, fue creciendo esa capacidad, digamos, comercial. Entonces, tanto a su izquierda como a su derecha del mercado nacen estas nuevas naves industriales, y hacia atrás, digamos, nosotros nos encontramos con un espacio que al momento de generar el proyecto tenía una cantidad, digamos, como de comercios que eran como externos al mercado, que desbordó su actividad hacia el patio, digamos, como sería como el patio del fondo, que da una avenida principal de Montevideo, que es esta, que es la avenida Centenario. Entonces, una primera apuesta, digamos, como nuestra, era intentar como vaciar un poco este espacio, porque ciertamente, digamos, era como muy imbrincado, tenía una lógica, digamos, de comercios, unos pegados al lado del otro, con unas calles interiores, y nuestra idea era como intentar vaciar ese espacio y llenarlo como de nuevos contenidos. Para eso hubo una transformación muy grande que se inició, digamos, en los últimos meses del año pasado, digamos, de mitad de año hacia adelante, y que nos permitió, digamos, transformar como ese espacio en una superficie que tiene unos 10.000 metros cuadrados de superficie libre, y que para nosotros era como, digamos, el escenario o generar una escenografía posible para estos nuevos contenidos de espacio público. Nosotros lo pensábamos, este campo toma el nombre en realidad del antiguo, digamos, del antiguo mercado, un poco por lo que explicaba Diego. En realidad, cuando se inaugura el mercado, esto estaba rodeado, digamos, de campo, y las actividades un poco como más externas de esta comercialización tenían que ver en este espacio y se le llamaba campo. En realidad, para nosotros campo es sin duda, como dice acá, una forma para reencontrar, digamos, por primera vez en el antiguo mercado. Lo pensamos que iba a estar, por supuesto, abierto a todo el público de Montevideo por ese valor simbólico que tiene, y que en realidad, además de programar, digamos, o de pensar el espacio físicamente, de pensar una propuesta espacial, necesitamos acompañarlo con una propuesta cultural. Parece que de vuelta, esto que hablaba Diego de la dimensión cultural de la arquitectura, la usina siempre intenta como ir atrás como de esta idea, ¿no? Entonces, Campo combinaba, digamos, la vida pública, la creatividad ciudadana, y intentamos como celebrar, digamos, ese pasado, pero intentándolo como proyectar al futuro. Pensamos que para construir un poco, digamos, esta idea,
nos interesaba mucho que para poder emitir información desde ese espacio nos interesaba mucho generar, digamos, o rememorar, digamos, los sets de filmación de efectos especiales. Eso empezó a ser como la idea como principal que tenía el espacio y que nos permitía también que digamos, ese espacio fuera en transformación constante, lo pudiéramos programar y, digamos, pudiéramos como intentar convocar a mucha gente para generar esa programación, ¿no? Entonces, estos sets de filmación de los efectos especiales, finalmente son estos espacios croma, ¿no? Donde uno puede, digamos, como puede setear o editar, digamos, el fondo, y realmente lo que empieza a resaltar un poco son los cuerpos en acción en el espacio, ¿no? Entonces, para nosotros campo rememoraba también una cantidad como de oportunidades de transformar esto en un campo de historias, en un campo fértil, en un campo amigo, de fútbol, del arte, o sea, realmente transformarlo como en un espacio en constante cambio, ¿no? En esta idea como de espacio público que, digamos, que no está dado, ¿no? Sino que mediante convocatorias lo intentamos construir un poco entre todas y todos. Entonces, desde el punto de vista de la propuesta espacial, estos 14.000 metros cuadrados digamos, como de superficie libre, logramos conservar algunas de las estructuras que ya existían de los antiguos locales, y dispusimos un gran círculo verde que para nosotros era este cromo urbano, que recordaba esos sets de filmación, en un círculo de 2.500 metros cuadrados. Diseñamos un mobiliario móvil, digamos, en esa idea de transformación constante. Diseñamos en realidad cuatro mobiliarios, que es una mesa móvil, una mesa fija, que finalmente lo único que queda son sus bancos, porque la mesa se termina moviendo para poder generar talleres y poder utilizarla, una mesa de ping-pong y unos cromas móviles, que en realidad tuvieron como muchísimo uso porque eran apoyo a poder, digamos, generar como contenidos audiovisuales del espacio público. Ese proceso, digamos que lo empezamos del segundo semestre del año pasado en adelante, empezaba, digamos, a tener un proceso de transformación que lo hicimos junto a la Intendencia o al Ayuntamiento, y que en realidad nos permitió ir un poco como a medida que iba avanzando la obra, ir tomando como algunas decisiones que estaban ahí en el mismo lugar. O sea, teníamos como un proyecto previo, sin duda, pero muchas de las decisiones que terminamos tomando sobre el espacio fueron un poco en ese proceso también como de obra, ¿no? Probamos una cantidad de cosas, hicimos unas primeras pruebas también como de los elementos móviles, a ver cómo iban a funcionar en el espacio, y seguimos un poco esa transformación del proyecto. Finalmente, cuando teníamos armado el espacio, había un poco casi que terminado un poco esa propuesta espacial, nos decidimos a diseñar la apertura del espacio. El proyecto de la apertura intentaba, digamos, hacerse muy amigo del interior también, porque sabíamos que nosotros íbamos a trabajar con un poco en dualidad entre el espacio interior de Galpón y este nuevo espacio campo. Entonces hicimos una inauguración con una especie como de gran procesión de acceso al espacio campo a través de una avenida principal que tiene el interior de Galpón, para el cual pensábamos hacer una gran instalación de 100 metros de largo, interior a esa espacialidad. O sea que cuando inauguraba, vos atravesabas el espacio interior y finalmente llegabas al nuevo espacio público. Para hacer esa gran instalación, hicimos una convocatoria a los vecinos y vecinas del barrio, a la interna de la facultad, a los estudiantes del liceo y de algunas organizaciones sociales que también trabajan en el barrio, para poder construir, digamos, un taller de preapertura de diseño colectivo de unos pasacalles, que los pasacalles, no sé cómo en Chile cómo les llaman, pero en realidad son como grandes letreros, que generalmente en el espacio público, en Montevideo o en Buenos Aires, se colocan de un lado al otro de la calle, es una especie como de pancarta, de cartel informativo, que generalmente está vinculado un poco a lo reivindicativo, ¿no? Mensajes reivindicativos y otros como a mensajes de celebración, ¿no? Como un feliz cumpleaños o algo por el estilo. Entonces, para esto convocamos a este taller colectivo, buscamos en el barrio, digamos, un poco cuál era
como los mensajes que se querían colocar en esos pasacalles. Hicimos como todo una visita al barrio, hablamos mucho con los vecinos, los convocamos también a pintar y a dibujar y a pensar un poco cuáles eran los contenidos que tenían que tener en estos pasacalles. En realidad, este taller fue llevado adelante por 3 docentes que estaban vinculados a la facultad, que son Martín de los Tantos, Fernanda, y me olvidé de Dani. Y Dani, ahí va, y Dani, gracias Diego, y Dani. Ellos un poco fueron los que llevaron adelante junto con nosotros el taller. Estuvimos trabajando adentro del mercado, fue un proceso precioso de construcción colectiva, de encontrarnos un poco adentro y empezar a transformar el espacio. Realmente trabajamos muchísimo y finalmente, cuando teníamos todos estos pasacalles, un poco lo que querían era, digamos, como simbolizar un poco como esa nueva energía. Hicimos la instalación para esta apertura. Ahí los ven colocados en el espacio, son 100 metros de largo de instalación, y la apertura la pensamos en el Día del Patrimonio. El Día del Patrimonio en Montevideo y en el Uruguay es un día donde se visitan muchos edificios y espacios emblemáticos de la ciudad, y bueno, era la apertura, digamos, como de campo, y a su vez el atravesamiento de este galpón que antes se utilizaba para el comercio de frutas y verduras, y que ahora la Facultad de Arquitectura, junto con la Intendencia, le daba como un nuevo uso. En esta apertura pasaron 20.000 personas por el espacio, fueron 2 días, fue sábado y domingo, 2 y 3 de octubre. Hicimos una programación muy grande, que tenía que ver también con actividades deportivas, con actividades culturales, había pistas de skate, había la Federación de Skate y Patines, y digamos grupos musicales o espectáculos musicales que cerraban un poco esa programación del día. Realmente fue algo para nosotros muy impactante, porque generó, digamos, como mucha apertura. También había, digamos, toda una feria gastronómica, la gente iba a pasar el día, a encontrarse en ese lugar, y mucha gente del barrio fue como la primera vez que se encontraba como con este espacio, con este nuevo uso. Fue realmente sorprendente la convocatoria que tuvo, y nos ayudó muchísimo como a testear un poco lo que estábamos pensando, ¿no? Que en realidad siempre estaba como en la idea de transformarlo constantemente, y la programación un poco apostaba un poquito a eso, ¿no? Entonces, en realidad, como esta idea de generar un espacio, digamos, una propuesta espacial y poder programarla culturalmente, hincando un poco como esa energía en la dimensión cultural de la arquitectura y de las disciplinas del diseño, hicimos una programación que nosotros pensamos que estaba muy apoyada. Acá voy a mostrar así brevemente, para que se vea un poco más como en imágenes en movimiento lo que fue un poco esta apertura. Y en realidad el intentar como generar un espacio y poder programarlo culturalmente nos llevó a generar básicamente 3 programas dentro del campo. Uno era los fines de semana, siempre había actividades culturales. Una convocatoria de campo en acción, era una convocatoria muy grande a talleres en el espacio público, a la facultad, a la universidad toda, pero también a la comunidad creativa y a los vecinos y vecinas del barrio. Y una convocatoria que llamamos Campus Campo, que era más vinculada, digamos, a los cursos de la propia Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de Montevideo. Entonces, esto muestra un poco, creo que, la celebración que se dio de apertura en ese Día del Patrimonio. Y finalmente, fueron 7 fines de semana que programamos, 13 talleres de campo en acción, 9 actividades de Campus Campo, que estaban muy vinculadas a lo académico, y 14 eventos gestionados, porque una vez que se abrió, nos llegaron una cantidad de convocatorias de los vecinos y las vecinas de querer hacer cosas en el espacio, ¿no? Entonces abrimos un poco esa agenda, siempre teníamos una ventanilla, intentábamos gestionar un poco en esa agenda que entraran, digamos, como todas las demandas que nos iban llegando. Fueron muy diversas las propuestas, por suerte, digamos, intentábamos como cuidar un poco que todos más o menos tuvieran como lugar en esa programación.
fue como muy intenso, una agenda que duró más o menos unos 2 meses, octubre, noviembre, y que finalmente en diciembre, bueno, esto fue increíble, que era, había clases de Zumba generalmente todos los fines de semana, y eran un éxito. Y finalmente en diciembre hicimos como una celebración a final de año de todo el proceso que habíamos tenido de estos 2 meses en el espacio. La celebración, en realidad lo que buscaba un poco, era un poco esto que dice acá, ¿no? Porque en realidad ese espacio que empezó a ser un poco, digamos, como un gran atractor para la ciudad, empezó a estar, digamos, dentro del sistema de espacios públicos, no solo para el Pelpa Ayuntamiento, sino para la ciudad entera. La gente iba constantemente a ese espacio, y en realidad terminó siendo un poco lo que queríamos nosotros, ¿no? Un campo como de fuerzas, en realidad, que lo que queríamos era generar como mucha actividad en el espacio para que el espacio un poco estuviera activado por todas y por todos. Y cuando terminamos esta celebración, hicimos un gran póster que yo estoy mostrando, un poco contando cada una de las actividades que habíamos hecho. Generalmente le poníamos a todas digamos, una actividad que tuviera que ver un poco con ese nombre: Campo Digital, Campus Campus, Campus Celebra. Digamos, fue como una serie de 2 meses de una batería de acciones que nos ayudó muchísimo a instaurar un poco este espacio público en la ciudad. Y ahora le doy un poco el paso a Jimmy, que va a contar la otra parte del proyecto de modelo abierto. Bueno, y me toca contarles la última parte de nuestro proyecto, que fue básicamente desde principios de marzo hasta abril, pero bueno, que también, o sea, duró un mes, pero era como el gran corazón de lo que estábamos haciendo, porque era habitar el mercado, el interior del mercado, como un espacio público. Bueno, la palabra transformación ya la venimos diciendo bastante, pero queremos, o sea, nos parecía muy importante como celebrar el proceso histórico que estábamos viviendo. Estos 85 años en el que funcionó el mercado ahora se transforman en otra cosa, en un lugar como para la innovación ciudadana y para las experiencias públicas. Bueno, abierto a todos y todos, también como dijo Sergio, nos importaba que todas las personas se sintieran bienvenidas en ese espacio, y por eso también pensamos distintas formas de generar invitación a generar propuestas, y también una agenda de actividades muy variada que abarque como intereses para muchos públicos. Y un modelo abierto a la experimentación, también pensando en esto que tiene que ver con el aprendizaje, es buscar formas de experimentar espacios, de experimentar con los espacios, y además de experimentar formas de encontrarnos a través del aprendizaje, de la reflexión y la generación de conocimiento. Y al mismo tiempo nos importaba mucho como que el espacio esté en transformación constante y esté en constante movimiento y en constante construcción por los usuarios que estén visitándolo o participando en las actividades. Entender esto, que el entretiempo también es un tiempo, nos hizo pensar en el no pensar el para siempre, sino pensar en una escala de tiempo más reducida o efímera. Nos daba la posibilidad de explotar nuestra creatividad y nuestra imaginación, sabiendo que ese tiempo en algún momento se iba a terminar, entonces lo vivimos como una potencia de dejarnos llevar y tomar ciertos riesgos. Y bueno, y también entendiendo que veníamos de una pandemia y que también nos interesa esto de siempre trabajar a través del disfrute, nos parecía que era un espacio único para pensar cómo encontrarnos y pensar en generar preguntas sobre qué ciudades y en qué mundo nos interesa vivir y nos interesa construir. Entonces, para pensar el interior del mercado, lo que hicimos fue pensar en grandes formas de encontrarnos en torno a, bueno, esta es la planta interior del mercado, tiene 14.000 metros cuadrados, como dijo Diego, y tiene una gran avenida, que es en donde colgamos los pasacalles. Acá está Campo, y esta es la fachada principal, que es la fachada histórica. Bueno, tiene esa gran avenida y tiene calles que dividen las distintas manzanas, que era donde estaban estas jaulas, estos locales donde se vendían las frutas.
y las verduras. Entonces, bueno, lo que hicimos fue pensar en tres grandes instalaciones, que una es el Parlamento, que es este círculo que está acá cortando la avenida, esta es el triángulo, que es una plataforma, una sala, que es este cuadrado que está acá, y después una gran plaza taller, que ya les voy a contar de qué va cada una de estas cosas, una pista lúdica, que es toda esta zona de acá, y una cancha. A su vez se hizo un trabajo muy fuerte de iluminación, de acondicionamiento de todo el espacio, que mantenga su esencia, pero que con estas instalaciones podamos encontrarnos generando distintas experiencias. Entonces el Parlamento era un círculo con una estructura de hierro de 22 metros de diámetro, que la idea del Parlamento era un lugar para encontrarse a través de shows, a través de debates, a través de conversaciones, y tenía un gran cortinado que permitía abrirse y cerrarse dependiendo de las necesidades del propio evento. También tenía este gran cartel de letras de LED neón que invitaban a recorrer el círculo entero para entender que estaba escrita la palabra abierto. Y lo acompañaban estas gradas móviles que, bueno, también dependiendo del show, el show o la actividad que estaba sucediendo, era si se usaban o no. Para diseñar el cortinado nos parecía que estaba bueno rememorar un poco las lógicas del mercado y decidimos reciclar bolsas de papa, zanahoria y cebolla, y entonces, bueno, acá un poco el proceso, íbamos al nuevo mercado, pedíamos bolsas, las limpiábamos y las abríamos y las cosíamos entre ellas, y así reciclamos como 2000 bolsas. Y bueno, acá algunas de los eventos que se hicieron. Y para estos eventos lo que decidimos fue invitar a lo que llamamos los agentes programadores, que eran personas vinculadas a la cultura y a la música desde distintos lugares, para que ellos propongan qué espectáculos o qué propuestas querían que sucedieran ahí. Entonces, bueno, llamamos a una persona con una perspectiva más feminista, unas personas vinculadas al barrio, que ya les voy a contar quiénes son, y una persona vinculada a la plena, que es un género popular de acá de Uruguay. Bueno, acá se ve un poco más en el entorno lo que fue el Parlamento, lo que es el Parlamento porque sigue estando ahí, y bueno, acá una vista más lateral. Y bueno, acá un poco cómo nos divertimos en el espacio. Bueno, la avenida, ya la vieron en la planta y en las imágenes anteriores, un poco es el eje central que nos imaginábamos que podían suceder varias cosas. Esto es un ritmo muy típico de Uruguay, que es el candombe, pero además nos imaginábamos que podían suceder manifestaciones, desfiles, y para eso hicimos estos bancos que medían 6 metros, también con ruedas, que podían generar distintas formas en el espacio. Acá se ven chiquitos porque bueno, todo tenía una escala muy gigante. Y bueno, y la sala, que es esta que está acá, también como saludando a la avenida. La sala era un espacio más íntimo para generar encuentros que precisaran como de una mayor intimidad o una mayor concentración. Era como en toda esa inmensidad generar un espacio un poco más pequeño y que fuese como un poco como seductor. Teníamos mucho la referencia de David Lynch, y bueno, y ahí fue que se generó este cortinado y este piso de damero. La sala tenía 15 por 15 y era de estructura de andamio. Y bueno, nada, acá también, esta también fue programada por estos agentes programadores y también por un montón de propuestas que iban surgiendo en el día a día de activarla y de ir y usarla en lo que se fuese dando. Bueno, acá un poco una vista desde afuera. Bueno, la plataforma y la cantina. La cantina, porque siempre en esto de buscar formas de cómo encontrarnos, siempre la comida es una forma de encuentro, entonces nos parecía que era fundamental que hubiese una cantina en el proyecto, y para eso nos vinculamos con las cantinas Sócrates, que es una cantina del barrio del mercado, que está vinculado a un club de fútbol también del mercado, entonces también tenía que ver un poco con el deporte, que ellos fueron los que se mudaron de su cantina, que
a unas cuadras del mercado, se mudaron por ese mes a modelo abierto. Y ellos tienen una gran potencia, como desde su proyecto, que se llama Cultura de Barrio, y lo que hacen es llevar la cultura a este barrio. Entonces también trabajaron como agentes programadores, y bueno, la cantina también tenía una huerta, que también estaba organizada por ellos, y bueno, y estuvieron generando bastantes proyectos culturales en ese mes ahí con nosotros. Y la plataforma, acá está, es este triángulo, que un poco la idea era generar un espacio para la relajación y como descansar, y el descanso, pero bueno, lo que terminó pasando fue que los niños vieron esos almohadones que habíamos diseñado para relajarnos y los usaron como espacio de juego, y al final se lo terminaron apropiando ellos. Los adultos casi que no podíamos participar de la plataforma, pero estuvo muy bueno porque fue como un lugar completamente lúdico, y que bueno, los adultos estaban un poco en la cantina y los niños ahí jugando. Y bueno, y hay veces que la usábamos le sacábamos los almohadones y también la usábamos como escenario. Bueno, esta es la murga de adolescentes del barrio que estuvieron tocando ahí. Y bueno, después la cancha y la pista lúdica, una cancha que la podían ir a usar personas libremente. La pista lúdica estaba compuesta por unos inflables para los niños más chicos, y por una pista de skate y patín gestionada por la Federación Uruguaya de Skate y Patín de Uruguay, que tenían la demanda de tener un espacio techado para practicar su deporte, porque en el invierno no lo podían practicar, y entonces, nada, por suerte se sumaron al proyecto, y estaba muy bueno porque de repente estabas en un show y te dabas vuelta y tenías otro show, que era ver las bicicletas volando, y nada, era como unas alianzas que se daban en el espacio que eran como muy impactantes. Y bueno, y la Plaza Taller tiene que ver como con la pata tal vez más académica de todo lo que hicimos, que fue que este espacio, que era una gran explanada equipada con mesas, sillas y estos baúles, pero que lo que importaba era lo que pasara en ese espacio, que fueron los laboratorios. Los laboratorios fue un ecosistema de aprendizaje y de compartir conocimiento que generamos, siempre como de esto que hablamos de vinculando como la reflexión y el hacer, en el que invitamos a 16 colectivos de distinta naturaleza, que estén vinculadas a nuestras disciplinas, para que desarrollen sus investigaciones que ya estaban desarrollando, y a su vez se vinculen entre sí, o sea, se conozcan, compartan, y al mismo tiempo con el público en general que iba a estar utilizando ese espacio, iba a estar visitando y conociendo el mercado, y también generando ciertas actividades públicas específicas como una performance, una conferencia, un taller. Y bueno, y con eso se generó un espacio público de intercambio y de aprendizaje. Acá son algunos de los colectivos. Este era un colectivo de diseño de biomateriales, estuvieron cocinando y trabajando sobre cómo contaminarse, cómo trabajar biomateriales sin estar en un laboratorio, cómo se contamina el espacio público con estos biomateriales. Este tenía más que ver con una pata más tecnológica, que estuvieron investigando y generando cartografía sobre los data centers en Uruguay. Bueno, ellas trabajan sobre los afectos y la digitalidad, y estuvieron haciendo un sinfín de videos de ASMR y haciendo talleres sobre ASMR. Ellos son un colectivo de muralistas y grafiteros muy, muy conocidos acá en Uruguay, y estuvieron trabajando en el mercado como si fuese una ciudad, y haciendo distintos murales en el espacio. Este se llamaba Objetos Imposibles, y bueno, ensuciándonos las manos, que nos encanta. Una actividad más para niños de parte de Gigantes, que es un diario para infancias de acá de Uruguay. Este tenía más que ver con un urbanismo desde la práctica, un taller de vidrio.
Y bueno, y un poco había más propuestas, pero un poco ahí se dan cuenta como de la diversidad que tuvieron esas 3 semanas de intercambio, y que lo que nos parecía como súper interesante era como entender que la experiencia para el visitante que llegaba al lugar era como una experiencia híbrida en que iba entrando y no sabía si estaba en una plaza, si estaba en un centro cultural, si estaba en un espacio académico, si estaba en una universidad. Entonces era como, no era ninguna de esas, y eso generaba como unas nuevas preguntas. Y bueno, con todo lo que sucedió en esas 3 semanas de laboratorio, decidimos hacer una exposición para recibir lo que iba a ser el segundo festival de Arquitectura, Diseño y Ciudad, que fue el cierre de todo lo que estábamos haciendo y que le daba continuidad a lo que contó Diego de AFE, que un poco en la exposición se llamaba Barricada, y que lo que hicimos fue cortar la avenida con una especie de túnel del tiempo en el que las personas podían conocer como sin forma y como sin mucho como línea de pensamiento aparente, podían conocer los procesos de lo que habíamos vivido durante esas 3 semanas. Lo que nos parecía fundamental para este laboratorio era entender el proceso como parte fundamental de los procesos creativos y no darle tanta importancia a los resultados, entendiendo que siempre para llegar a una obra o llegar al final de un proyecto, el proceso es fundamental. Y bueno, y entonces la exposición, te ibas con más preguntas que con respuestas, pero se notaba que había habido un montón de trabajo en esas 3 semanas. Y bueno, y nada, para cerrar, fue la segunda edición de nuestro festival, en el que también pudimos, la exposición ahora la protagonista era la que les acabo de contar, y tuvimos varios invitados internacionales, tanto virtuales como presenciales, y pudimos intercambiar entre los participantes de los laboratorios y estos invitados. Y bueno, más allá de que pudimos acercar unos proyectos increíbles desde otras partes del mundo, volver a encontrarnos y viajar, y que ciertas personas puedan viajar después de todo lo que pasó con la pandemia, estuvo increíble pensar en las conversaciones y en todos los encuentros y en todo lo que se da afuera de la conferencia, y cómo esos pensamientos que tal vez están en otras partes del mundo tienen mucho que ver con lo que estamos pensando nosotros. Y bueno, y para cerrar, como no podía ser de otra manera, volvimos a hacer una gran fiesta, esta vez en el interior del mercado, y bueno, y estuvimos bailando entre el humo y las luces, y festejando en lo que fue nuestro parlamento. Y bueno, y nada, el proceso se cerró. Seguramente tenemos muchas preguntas y muchas reflexiones que todavía están surgiendo, porque fue hace muy poco. Y bueno, y estamos muy contentos de todo lo que hicimos, y de poder estar compartiéndolo ya con tan poco tiempo desde que lo terminamos. Muchas gracias. Wow, qué increíble todo lo que hicieron. Parece como si hubiesen estado en el mercado 1 año, 2 años, la cantidad de proyectos, ¿no? Sí, en realidad desde que empezamos a vincularnos con el ayuntamiento pasó 1 año y medio hasta el final. A la mitad ya nos mudamos para ahí, teníamos nuestra oficina, entonces estábamos trabajando ahí mismo, y bueno, después cuando ya a los 10 meses abrimos el espacio campo, que quedó abierto, y así pasaron como unos 6 meses más. ¿Y qué tal este vínculo institucional? ¿Cómo nace este vínculo institucional? Porque es algo inédito, o sea, no es algo que se vea todos los días, como que, claro, llega una administración pública y dice, ¿saben qué? Queremos innovar. Sí, el primer vínculo con el espacio de los trenes, en realidad fue una idea que fue nuestra, de decir, bueno, queremos este espacio, y nos reunimos con el decano y el ministro, que fue como bastante loco para nosotros estar reunidos con un ministro, contándole que queríamos desde la facultad utilizar el espacio.
y abrirlo para el público general, y por suerte aceptó, y creo que eso fue como un gran precedente para demostrar que se podía hacer. Luego, con el siguiente caso, nos empezamos a vincular con el ayuntamiento, y desde ahí fue el propio ayuntamiento que pensó en nosotros para... y también como la dirección nueva que había, porque hubo como un cambio de gobierno, y la dirección nueva también lo conocíamos porque sobre todo el director es un docente de la facultad, entonces también teníamos un vínculo como más como de humanos y tal, entonces desde ahí es que, desde la experiencia anterior y ese vínculo que existía, es que surge Creo esa oportunidad. hay algo como muy interesante que es el entusiasmo y como la presentación como de proyectos y armado de proyectos que tienen un sustento teórico y un sustento conceptual y un sustento presupuestal que se va amalgamando y que va haciendo que las cosas funcionen. O sea, fue como tirar una piedrita que hace que después eso vaya creciendo. La verdad que sí, que es súper bueno que se den estos vínculos institucionales. Sí, y hay un, digamos, como un hecho bastante histórico, ¿no? Que tiene que ver con la universidad pública, un poco esto que contaba Diego al principio, ¿no? La universidad pública es la Universidad República del Uruguay, y tiene en la vida, digamos, como de la sociedad, digamos, un ida y vuelta muy fuerte, ¿no? Que sea, no solo en la Facultad de Arquitectura, sino en otras facultades, donde le llegan demandas y que la universidad responde de forma constante, ¿no? Esto es como, creo que en ese sentido histórico, y también hay mucho trasvase, digamos, de profesionales o de académicos que trabajan, digamos, en otras instituciones, ¿no? Entonces, bueno, es bastante natural un poco que a veces esos cruces se den en el Uruguay, tal vez no, seguramente con la potencialidad, o por lo menos con la excusa de trabajar en el espacio público, ¿no? Directamente con una propuesta mucho más clara. Eso creo que sí, eso creo que es revelador, digamos, en este sentido. Pero sí, la universidad es llamada a investigaciones, y bueno, hay tres patas que tiene la universidad claras, que son la enseñanza, la investigación y la... La eh, misión, la vuelta al territorio. claro, exactamente, exacto, claro, exacto. Entonces, bueno, creo que combina un poquitito como esas tres cosas, digamos, ¿no? Y este vínculo institucional, o sea, muy corto esta pregunta, ¿creen que, porque claro, más allá de que hayan estado las personas justas en el momento justo, queda algo más? O sea, en el sentido de que, claro, ¿podrá venir alguien más después de ustedes? ¿O podrán replicarse realidades como esta? Sí, Sin ese vínculo. sí, en realidad, como digamos, como esto fue como un gran experimento, como digamos que dio como un resultado positivo como para todas las partes, ya como que se está hablando de incluso no trabajar solo con la Facultad de Arquitectura, sino generar intervenciones o actuaciones en espacios públicos con toda la universidad, incluyendo otras facultades, ¿no? Por ejemplo, podría ser con, no sé, agronomía, o sea, pensando como paisajismos, o sea, como que ampliarlo, digamos que hay como una voluntad política de que pase. ¿Y han pensado cómo llega esto a la academia o podrá llegar a la academia en el sentido de que cómo se podrán crear estos nuevos operadores? Porque claro, las competencias no son las competencias de un diseñador, no son las competencias de un arquitecto, no son las competencias de un urbanista, son competencias como que se entrelazan. Y bueno, ahí está un poco, creo que, digamos, la usina, ¿no? Porque la usina tiene eso, ¿no? No es un arquitecto, no es un diseñador, no es un urbanista, es como la combinación como de todas esas cosas. Entonces le permite abarcar temas o explorar temas como de diversos puntos de vista, ¿no? Entonces esa interdisciplinariedad que está, digamos, directamente vinculada al nacimiento como de la propia usina, trabaja un poco como en ese sentido, ¿no? Entonces es una figura que es reveladora, porque sin duda que para la propia interna de la facultad es algo nuevo, más allá de que en definitiva han pasado un par de años, digamos, como de trabajo, pero que sobre todo esto que hablábamos, ¿no? Que está en constante como redefinición, ¿no? Sobre todo cuando le llegan como los temas a trabajar, se vuelve a redefinir cuando le llega un nuevo tema. Entonces, esto como de no congelar y no buscar como definiciones eternas, tal vez sea
algo interesante para seguir explorando, ¿no? Porque en definitiva, capaz que somos un poco los temas que nos vienen llegando, ¿no? Y no tanto, digamos, una definición previa. Eso puede ser algo que ayude bastante. Y también pasar a la práctica. O Exacto. sea, estar en constante construcción y en constante hacer hace que sí, ese vínculo tal vez más académico, que es como más de estar como en los libros, sea como un poco difuso, pero bueno, también o sea, esa práctica, llevarla a la academia me parece como súper importante. ¿Será una característica sudamericana esa, como de estar siempre entre la práctica, la academia, estar como con un pie en cada lado? Sí, sí, creo que como con esa necesidad de sobrevivir que muchas veces tenemos, ¿no? Por el mundo en el que vivimos, como la inteligencia de poder estar un poco en cada lado siempre está, ¿no? O sea, también es como una estrategia de poder vincularse con muchos lados para poder sobrevivir también. Y actualmente, ¿en qué estado se encuentra el mercado? Ustedes, claro, me contaban antes un poco, porque ahora ustedes dejaron el mercado, ¿cierto? Sí, nosotros ¿Lo el toma alguien convenio más? que teníamos con la Intendencia como que llegó a su fin, como lo que todos los meses que estaban pautados, ahora estamos trabajando en una publicación que reúne todo lo que hicimos y reflexiones como que se están dando ahora. Y el mercado va a continuar abierto, o sea, sigue abierto como un espacio público, tanto el espacio campo como el espacio interior, con el equipamiento que ya tenía, y está siendo gestionado por la propia Intendencia, por el colectivo de skaters que sigue allá, en realidad como que está funcionando, digamos, como que nació y ahora está caminando solo, digamos. Entonces, nosotros ahora estamos pensando un poco en todo lo que pasó, qué aprendimos, y desde ahí cómo poder trabajar en otros espacios o en otras instancias, con otras instituciones o también incluso con la propia Intendencia. Interesante, o sea, están creando un modelo, Sí, un un poco modelo de sí. gestión. Sí. Sí, o Es lo que nos sea, fuimos dando cuenta. claro, es lo que decíamos de que cuando pensamos el proyecto lo pensamos espacialmente, pero también con las activaciones y las actividades que podían suceder en cada espacio. Entonces, ahí como eso, dejamos sí. Pero sí, creo que por la vía de los hechos se volvió un modelo de gestión y un modelo como reconocible, que empezó siendo un festival, pero que después tomó una forma como mucho más profesional y mucho más enunciable. Y al principio teníamos como unas definiciones más genéricas de lo que éramos, como somos una plataforma, etcétera, que por lo general se usa mucho, pero que puede no significar nada. Pero ahora como que sentimos que de verdad tenemos como un diferencial o una propuesta y una reflexión desde la que hablar, que tiene que ver con este modelo que estamos testeando y que digamos que ha funcionado, por lo menos en las experiencias que tuvimos. Que estaría bueno ahora con todo lo que aprendimos poder testearlo en otro lugar. ¿Tienen algo visto por ahí? ¿Qué? No, no, no. No No, podemos ¿Quieren decir, descansar no un Todavía podemos poco? no, decir, todavía no, no, todavía no. no podemos decir, ¿no? Todavía no no. podemos No, decir no, no, nada. no. Estamos negociando. Tenemos ideas. No, yo creo que está bueno, una cosa de esto como del modelo es esta idea como de que no hay interior y no hay exterior, ¿no? Digamos, no hay interior a la facultad y no hay exterior de la facultad, sino como poder realmente romper un poco esa dualidad, ¿no? Y que las cosas fluyan como de un lado para el otro. Esa vinculación con las instituciones lo que hace justamente es romper un poco esa idea, ¿no? Lo que pasa dentro de la facultad pasa dentro de la facultad y lo que pasa por fuera pasa por fuera. Eh, Creo que un poco de eso que hablábamos, que tiene que ver mucho con la extensión de la facultad, creo que le vuelve a dar como una especie como de aire a esa idea de la extensión, ¿no? Como que la complejiza un poco más, en algún sentido creo que la complejiza, y sobre todo como que lo vuelve como un poquito más dinámico esos vínculos entre el adentro y el afuera, ¿no? Rompe un poquito eso. Perfecto. ¿Alguna reflexión final, chicos, que quieran hacer a quienes nos estén viendo, a quienes se quieran animar en esto, en un mundo en el que, claro, sobre todo en Sudamérica se está construyendo siempre el pensar como yo quiero ser un arquitecto que no va a construir, voy a trabajar en lo que existe? Parece ser algo un poco utópico, pero claro, ustedes dan cuenta de que sí se puede hacer.
Sí, lo super animamos. Es más, que nos encantaría que nos llamen y nos comuniquemos. Hemos hablado con mucha gente de Latinoamérica y es súper interesante, sobre todo cuando hicimos el festival, un poco lo contaba Jimena, llamamos a bastante gente que estaba un poco como en la misma línea de trabajo, que estaba generando como nuevas instituciones, nuevos espacios de reflexión, nuevos espacios públicos. Y eso en Latinoamérica tiene una potencialidad tremenda porque digamos que el espacio público es un espacio, digamos, como de disputa también, ¿no? Digamos, no es un espacio dado, sino generalmente suele ser un espacio que se termina de alguna manera o como ganando en algún sentido o como disputando, ¿no? Entonces la construcción de esa disputa colectiva creo que nos implica a todos, digamos, y hablando como de Latinoamérica, a nosotros siempre estamos súper abiertos a conocer como nuevas ganas, nuevas experiencias y que también nos redefine un poco también a nosotros, ¿no? Esos nuevos desafíos, digamos. Sí, yo creo que es fundamental, como hay varias ideas que nos guían, pero sobre todo la idea de poder dar lugar a otros y a otros, y desde el diseño del espacio, la arquitectura, etcétera, y el espacio público de la celebración, poder encontrarse con personas que tal vez nunca te encontrarías. También hay otra idea que nos guía mucho, que es la idea como del sí mágico, que es aprender a decir que sí a cosas que tal vez no nos interesan o que no nos motivan, pero que hay cierta gente que sí, y eso puede generar puentes, cruces o alianzas imposibles entre cosas que habitualmente no se juntarían. Entonces, como esa búsqueda de dar lugar y de aceptar a la diferencia, creo que sería como una recomendación. Sí, también como animarse a hacer como, muchas veces se piensa, no lo puedo hacer porque no tengo tal cosa, o no lo puedo hacer porque no tengo el presupuesto, no tengo el marco, o sea, empezar como desde el pensamiento creativo, como ya empezar a hacer algo, aunque sea como con dos palitos, y que eso significa una cosa, y eso tiene una bajada conceptual, después eso puede ir creciendo, y no se sabe como hasta dónde puede llegar, pero como me parece importante como no quedarse como como en las dudas, como pasar a la acción. Pues, chicos, yo les agradezco mucho que se hayan tomado su tiempo. Sabemos que están llenos de actividades y estamos bastante contentos de haber conocido su experiencia. Y nada, nos estaremos viendo. Muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias a Muchas vos, Felipe, Muchas gracias. por la gracias. reseña, a todo el equipo. Muchas gracias. Saludos a toda la escuela de Talca. Ojalá nos podamos ver pronto en el mundo físico. Físico. Sí. Bueno, Chao. saludos. Hasta Chao. luego.